Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán Flores Morán, soy arqueólogo egresado de la ENA y maestro y candidato a doctor en Historia del Arte por la UNAM. En este video abordaremos el módulo de arqueología. Seguramente tienes una idea, aunque sea vaga, de lo que es la arqueología, ya que a lo largo de tu vida has estado en contacto con su quehacer de una u otra forma. Seguramente has visitado el Museo Nacional de Antropología, has ido a Teotihuacán o alguna otra zona arqueológica, has visto películas donde un arqueólogo se enfrenta con gran valentía a distintos peligros e incluso en los objetos que manipulas diariamente podrás observar piezas que han sido investigadas por arqueólogos. Todo ello te ha acercado al quehacer de la disciplina. La arqueología la podemos definir como una disciplina científica antropológica que estudia los procesos de cambio y continuidad de las distintas culturas. Si bien esta inquietud la comparte con otras ciencias, la arqueología se especializa en explicar estos procesos por medio de la cultura material. Para hacer más clara esta definición, debemos de tener en cuenta una serie de ideas. En primer lugar, la arqueología, al ser parte de la antropología, se interesa por estudiar al hombre en su aspecto social, es decir, cuando se organiza en grupos. Estas colectividades tienen valores, costumbres, creencias y prácticas a los cuales llamamos cultura. Así, si te lo pones a pensar, la forma en la cual nos comportamos, caminamos, nos vestimos, las creencias que tenemos, nuestros gustos o aquello que consideramos típico de nuestro momento es compartido por distintas personas. Y un caso curioso es que en todo ello, en cada cosa que te imagines se encuentra presente distintos materiales, con lo cual podemos afirmar que la cultura se expresa por medio de los objetos. Simplemente ponte a pensar en un ritual para pedir lluvia. En este tipo de festividades se realizan cantos, bailes, rezos, las personas se visten de una forma particular, realizan acciones específicas y portan un conjunto de objetos que son ofrendados. Lo curioso de todo ello es que una vez que los movimientos pasaron, la música cayó y los rezos cesaron, de todo ello, de todas estas prácticas, lo que perdura como testimonio del actuar es el objeto. Ahora, para que el hombre llegara a la conclusión de que estudiando la cultura material podía decir algo acerca de las sociedades pasadas, tuvieron que pasar muchos siglos y fue hasta el siglo XIX cuando ese quehacer se consolidó. Para ello, tuvieron que desarrollarse tres postulados específicos. Primero, la teoría estratigráfica afirmó que las capas de la Tierra se habían formado por los mismos fenómenos que continuaban ocurriendo en el presente, y que las capas profundas, al igual que las cosas que contenían, habían sido creadas antes que las que se les superponían. Por otro lado, el método tipológico supuso que ordenando, agrupando los objetos, se podía decir algo acerca del desarrollo de las sociedades y crear secuencias cronológicas o de desarrollo de las culturas. Por último, el evolucionismo dio a la arqueología una teoría en la cual basarse. Así se pensaba que las sociedades habían pasado por tres grandes estadios: barbarie, salvajismo y civilización. Cada uno de estos estadios no solo implicaba una complejidad en la estructura de la sociedad, sino que también implicaban distintos objetos, con lo cual se puede decir que los objetos evolucionaban. Al pasar de los años en el siglo XX, estos postulados se fueron perfeccionando y surgió una nueva idea que revolucionó el pensamiento arqueológico, ya que se puso en duda el papel primordial del objeto como una forma de acercarnos al pasado y se hizo evidente que era a partir de las relaciones que guardaban los objetos entre sí y con su matriz, es decir, con el contexto arqueológico, como se podía uno acercar a las actividades, los fenómenos y los significados del pasado. Para hacer clara la revolución que implicó esta idea, pensemos que por algún extraño fenómeno natural, como un temblor, nuestra sociedad desaparece y al paso del tiempo los pocos humanos que sobrevivieron comienzan a olvidar nuestra cultura. Al paso de los años crearán nuevas formas de expresarse, nuevos objetos y nuevas creencias acordes a sus nuevos mundos. Esas agrupaciones, después de muchos siglos, tenían una cultura distinta a la nuestra, y cuando vieran un objeto tan cotidiano para nosotros como puede ser un cuaderno, su sorpresa sería tan grande como lo es para nosotros cuando nos encontramos con un códice o una tablilla con inscripciones. Así, los arqueólogos del futuro, al llevar a cabo una excavación en un edificio y encontrar distintos objetos como sillas, lápices, cuadernos, mesas, computadoras, ¿cómo sabrían la función que tiene este espacio? El arqueólogo podría interpretar las actividades que se llevan a cabo en este lugar analizando el contexto. Si encontrara muchas sillas alineadas, viendo al frente, con una pequeña tabla a manera de mesa integrada, con un cuaderno y un lápiz, y enfrente de ellas una mesa con una silla, una computadora y un objeto largo, plano, blanco y pegado a la pared, podría afirmar por la disposición de los objetos que se encuentran en un salón de clases. En cambio, si encontrara los mismos objetos, sillas, mesas, lápices, computadoras, cuadernos, en una oficina, aunque serían los mismos objetos, al estar acomodados de distinta manera, nos estaría mostrando una distinta función del espacio.
Esto mismo sucede con los objetos del pasado, en los cuales, aunque a veces puede parecer el mismo objeto, es con la disposición que guarda con otros como sabemos su función y la actividad de su espacio. De igual forma, el desarrollo de la arqueología en México también ha tenido un largo camino. Sabemos que los mexicas desenterraron objetos de Teotihuacán y de Tula para integrarlos a su urbe, por el carácter simbólico que se le daba a estas ciudades. Pero a pesar de estas primeras aproximaciones, el inicio de la arqueología mexicana se llevó a cabo hasta la independencia, cuando fue necesario crear una identidad nacional, y para ello se usaron los objetos históricos para forjar un pasado glorioso y antiguo. Posteriormente, a inicios del siglo XX, la arqueología comenzó a ser enseñada como una carrera en México. Se excavaron grandes sitios como Teotihuacán y se reconoció que para interpretar mejor el pasado se tenía que sumar los esfuerzos del estudio de la lengua, de la parte biológica del hombre, de la historia de los pueblos y las condiciones en las cuales se encontraban las sociedades en la actualidad. Con ello se podía dar una mejor explicación de los fenómenos sociales, que si la arqueología actuaba sola. Por último, la década de los 40 significó el último paso en el desarrollo de esta ciencia en México, ya que con la creación del INAH se institucionalizó la arqueología. Se tomó la investigación del pasado como algo de interés nacional y por tanto el Estado, para bien o para mal, asumió la tarea de proteger, conservar e investigar de manera científica el patrimonio arqueológico de México. Con ello, ahora que ya sabes qué hace la arqueología, seguro te preguntarás, ¿cómo realiza el arqueólogo el estudio de los objetos y los contextos? Es decir, ¿cómo es su labor? Para ello, todo comienza con un proyecto de investigación, donde se expone la pregunta a resolver y se sustenta qué se va a hacer, por qué es importante hacerlo y cómo se va a realizar. Posteriormente, la investigación centra su atención en el trabajo de gabinete, el cual consiste en conocer lo más que podamos el sitio que vamos a trabajar y lo que se ha dicho de él. Para ello, muchas veces el arqueólogo tendrá que consultar antiguos documentos, otras veces se adentrará en el estudio de códices y muchas veces se la pasará metido entre informes técnicos que advierten los trabajos que se han realizado en el sitio. Posteriormente, otro momento de la investigación arqueológica, y quizás sea uno de los más fascinantes, es el trabajo de campo. Eso se puede dividir en dos grandes ramas. Por un lado se encuentra la prospección, que consiste en ubicar, registrar y delimitar en la superficie las áreas y los sitios de interés arqueológico. Esta actividad se puede hacer desde el laboratorio con imágenes aéreas o por medio del recorrido de superficie donde tendrás que caminar grandes distancias tratando de ubicar aquellos sitios donde existieron asentamientos o actividades humanas en el pasado. Una vez que se ubicó el sitio, el siguiente paso es llevar a cabo su excavación. La excavación la entendemos como la remoción de manera ordenada de capas de tierra y los materiales que se encuentran contenidos en dichas capas. Estas pueden ser horizontal o vertical. La horizontal se encarga de liberar grandes áreas con la finalidad de identificar las actividades que se realizaron en un lugar, en tanto que la excavación vertical realiza una remoción de estratos profundos para detectar los cambios de esas actividades. En una excavación, el arqueólogo centrará su atención en dos elementos, la estratigrafía y el contexto. La estratigrafía es la sucesión de estratos o capas de tierra y con ello de objetos que son contenidos dentro de los estratos. Para entender mejor la estratigrafía, imagínate que el lugar donde vives existió hace miles de años una pequeña aldea. Esta aldea, cuando las condiciones ambientales fueron desfavorables, fue abandonada y sus pobladores buscaron un terreno más favorable. Con el paso del tiempo, las construcciones colapsaron y se cubrieron de tierra. Posteriormente, otro grupo llegó cuando el clima había cambiado y en este mismo sitio se desarrolló una gran urbe, como pudo ser Teotihuacán, Monte Albán o alguna ciudad maya del clásico. Y esta ciudad creció hasta que un buen día su poder comenzó a declinar. Se dejaron de construir edificios y por diversas razones comenzó a disminuir la población. Esta gran ciudad, al igual que había pasado con la aldea, al ser abandonada, sus edificios colapsaron y al paso del tiempo se cubrieron por una nueva capa de tierra. Así continuaría pasando, se asentaría otra cultura, quizá los mexicas, sobre ellos un pueblo colonial, posteriormente un asentamiento del porfiriato y hasta fechas recientes el lugar donde vives. Y de cada una de estas sociedades solo quedarían restos del edificio, superponiéndose uno a otro, creándose capas o estratos en el lugar. Cuando el arqueólogo llegara a excavar, se encontraría con una estratigrafía que reflejaría esta ocupación. Primero, hasta arriba, se encontraría la ocupación contemporánea. Posteriormente, se encontrarían los edificios del siglo XIX. Después, el estrato del pueblo colonial. Debajo, los restos de la cultura mexica. A continuación, la teotihuacana. Y por último, nuestro primer pueblo o aldea. Así, como podrás ver, es gracias a la estratigrafía como podemos identificar la sucesión de actividades, eventos y culturas que ocurrieron en un lugar determinado. Otro aspecto importante que se debe de tener en cuenta es el contexto.
el cual, como vimos, es la relación que guardan los objetos entre sí y con su matriz. Con su análisis es como podemos identificar la actividad que se llevó a cabo. Así, una olla puede tener distintos usos. Pudo haber servido como urna para enterrar a una persona, con lo cual se relacionaría con huesos humanos en su interior. Pudo ser también un ajuar funerario, con lo cual se relacionaría de forma distinta con los huesos humanos, encontrándose junto a ellos. Pudo ser también una ofrenda, hallándose con otros objetos rituales, o pudo servir como contenedor de granos, encontrándose en su interior pequeños restos de maíz. En todos estos casos el objeto es el mismo, pero es su relación con otros objetos como se muestra cómo era la actividad en la cual estaba participando. Con ello surge un tema relevante, ya que al ser el contexto y la estratigrafía uno de nuestros principales recursos para interpretar el pasado, al excavar, al remover las capas de tierra y recoger los objetos, estamos destruyendo nuestro dato. Por ello, excavar debe de ser el último recurso que se utilice, y al realizarse debe de hacerse un registro meticuloso, con el fin de que ningún dato se pierda. Una vez que se ha recolectado el dato de estudio, el siguiente paso es realizar el análisis de materiales, que implica desde su clasificación por sus cualidades hasta la aplicación de técnicas más avanzadas de laboratorio. Una vez que se ha realizado esto, estaremos listos para interpretar nuestro material, el cual nos apoyaremos en una teoría que junto al material nos ayudará a responder nuestra pregunta de investigación y corroborar o desechar nuestra hipótesis inicial. Al final de todo ello, la investigación deberá de ser dada a conocer a la población, tanto a los colegas arqueólogos como al público en general, y así propiciar con los estudios del pasado una reflexión del presente. Como verás, mientras existe un objeto manipulado por una cultura, se puede realizar un trabajo arqueológico. Por ello, existen diversos tipos de arqueología. Por ejemplo, la arqueología feminista busca hacer patente la contribución de la mujer en la creación del contexto, y así recomponer el sesgo antropocéntrico que tiene la historia. Por ejemplo, se ha pensado que los huesos más antiguos de un humano asociados a un mamut son los del hombre de Tepexpan, los cuales corresponden a un cazador, pero se ha visto que en verdad son de una mujer, es decir, de una cazadora. Con ello cambia toda nuestra visión de la historia, dándole a la mujer un papel primordial y activo, transformando con ello el rol que normalmente tiene en la historia tradicional. Así también existe la arqueología forense, la cual se encarga de aplicar los métodos y técnicos de la arqueología en la recuperación de indicios en un contexto legal, es decir, en una escena del crimen. También la arqueología utiliza los sistemas de información geográfica, que son programas de computadora que ayudan a identificar patrones espaciales y obtener información del terreno que a simple vista pasa desapercibida, y así relacionar estos datos con la sociedad. Por otro lado, la arqueometría se apoya en ciencias como la física, la química, para sacarle la mayor cantidad de datos a nuestro material y poder datarlos, identificar su procedencia, la tecnología y el uso que tuvieron, e incluso el ambiente del pasado y su aprovechamiento por el hombre. Por otro lado, también el arqueólogo busca hacer y utilizar con sus propias manos los objetos que estudia, para así acercarse al uso, producción y desecho de los materiales y tener una mejor interpretación de nuestro contexto. A esta práctica se le conoce como arqueología experimental. Por otro lado, la etnoarqueología estudia los grupos del presente con finalidad de crear hipótesis que ayuden a interpretar el contexto arqueológico. Un ejemplo de etnoarqueología fue el que llevó a cabo Gustavo Politis con los Nucac, un grupo del Amazonas que se encuentra poco influido por la sociedad occidental. Con su trabajo, Politis vio cómo se usan, crea y desecha la cultura material en una sociedad tradicional y al traslapar estos datos al pasado, permitió entender mejor los objetos antiguos. En cambio, la arqueología histórica estudia la interacción que se dio entre diferentes pueblos con la expansión, invasión, conquista y colonización europea en las distintas partes del mundo. Este tipo de arqueología, además de contar con la cultura material, también se basa en códices, documentos y demás fuentes que nos ayudan a entender mejor este fenómeno. Por otro lado, la arqueología industrial se centra en la investigación de los contextos que surgen a partir de la revolución industrial, centrando su atención en maquinaria, fábricas, entre otros objetos que reflejan las formas de las sociedades modernas y sus actividades productivas. De igual forma, la arqueología no solo se hace en la tierra, sino que se interesa también por los contextos sumergidos en el agua, en mares, lagos, cenotes, y con una preparación técnica especializada estudia los contextos que distintos grupos han dejado enterrados bajo el agua.
Incluso existe también la arqueología cognitiva, que estudia muchas de las representaciones que consideramos artísticas. Esta arqueología sustenta que todas las culturas crean símbolos que reflejan una visión particular del mundo, y es al acercarnos y estudiar estos símbolos plasmados en los objetos como podemos comprender la cosmovisión del grupo que estudiamos. Estas son solo algunas formas de hacer arqueología, pero existen muchas más que descubrirás en tu contacto con esta ciencia en la ENA. Ahora, el siguiente paso es que consultes el módulo de arqueología donde se desarrollan más a fondo algunos de los conceptos que vimos en este video. Mucha suerte en este proceso y espero que ahora que veas un objeto no solo veas un simple material, sino que lo analices como parte de un contexto y reflexiones en los procesos, actividades e ideas que está reflejando. Mucha suerte.